Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces entendemos de que, con respecto a la física, ¿ya? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como nota dice que la Biblia no está escrita en un lenguaje empírico o científico, es lo que les mencionaba, no está hecha, ¿no es cierto?, con el fin, ¿no es cierto?, de hacer estudios científicos. Por esto, ¿no es cierto?, también ha sido ridiculizada la forma en la que está escrita su lenguaje poético, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Isaías 11.2 dice que se refiere a los cuatro confines de la tierra, refiriéndose a las ubicaciones, ¿no es cierto? O también se refiere a las columnas de la tierra, que lo encontramos en 1 Samuel 2.8. También habla sobre el nacimiento del sol hasta donde se pone, en Salmo 51, ¿ya? Son jergas que ocupa, ¿no es cierto?, la Biblia, ¿no es cierto?, que no es un lenguaje científico como tal. Por ejemplo, en la Biblia, ¿no es cierto?, no vamos a encontrar la palabra que diga termodinámica, porque no es el fin de la escritura darnos a conocer, ¿no es cierto?, temas científicos, o empezar a explicar, ¿no es cierto?, comportamientos científicos, no está hecho para eso. Pero más bien, ¿no es cierto?, el lenguaje usa más bien, ¿no es cierto?, el lenguaje de la conversación simple. ¿Ya? Esto está hecho para que nosotros lo entendamos. Tiene que ver también con nuestra forma de explicar. Ya cuando usted, por ejemplo, va a hacer defensa de la escritura, tampoco podemos ponernos, ¿no es cierto?, teólogos, ¿no es cierto?, ponernos demasiado intelectuales, ¿no es cierto?, a la hora de explicar. Tenemos que tratar de hacerlo lo más sencillo posible, igual a la hora de evangelizar. No podemos, ¿no es cierto?, empezar a ocupar términos teológicos complejos o términos científicos porque la verdad que no cumplimos con el objetivo de que la persona entienda de manera rápida y sencilla. La escritura está hecha para eso, está hecha para que uno la pueda entender. Claramente hay temas mucho más complejos que la ciencia todavía no puede explicar, pero que nosotros por fe lo entendemos y por fe lo creemos. ¿Ya? Por ejemplo, con respecto a la Trinidad. ¿Cómo la ciencia, ¿no es cierto?, puede explicar la Trinidad? De ninguna manera, ¿no es cierto? ¿O cómo puede explicar la resurrección? No hay una forma científica para explicar esas cosas. Por lo tanto, la Biblia, ¿no es cierto?, está hecha para ser creída. ¿Ya? Uno lo puede entender, porque el Espíritu, ¿no es cierto?, nos da el entendimiento y nos da una credibilidad espiritual. Creemos, ¿no es cierto?, en quien nos habla. ¿Ya? No es un conocimiento intelectual, sino una fe. ¿Ya? No la fe solamente puesta en lo escrito, sino que está puesta en quien la escribió, en el autor. Eh, entonces entendemos de que la Biblia fue escrita para todos los hombres. Ese es el punto al que quería tocar. ¿No es cierto? Que claramente la gente hoy en día se burla de estas cosas, se burla de cómo la Biblia está escrita. Pero la gente tampoco va a entender el fin, ¿no es cierto?, de la escritura. Como otra nota interesante dice, es ver que las observaciones y declaraciones científicas mencionadas anteriormente en el libro de Job, ¿ya? Tenemos que entender que Job vivió en algún tiempo entre el diluvio y Abraham. ¿Ya? Si comparamos, por ejemplo, Job 1.1 con Génesis 10.23, ¿cierto? Job 1.1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Génesis 10.23 vamos a leer, y dice así, y los hijos de Aram, Uz, Hul, Jeter y más. ¿Ya? Ahí entendemos de que Job, ¿no es cierto?, existió en este tiempo. Y mientras nosotros, ¿no es cierto?, vanamente imaginamos que los antiguos, ¿no es cierto?, eran gente con vago conocimiento, ignorante, ¿no es cierto?, en el campo científico. Pero en realidad el caso es totalmente lo contrario. Antes la gente tenía mucho más conocimiento. Antes la gente tenía una mayor comprensión, si bien no le ponía términos científicos a cada cosa que creía o veía, ¿no es cierto?, o observaba comportamiento de la naturaleza. Sí lo entendía y sí lo aplicaba bien. Por ejemplo, el comportamiento de las estrellas. Muchos se guiaban de acuerdo al comportamiento de la luna o de las estrellas a la hora de cosechar, a la hora de plantar, ¿no es cierto?, de sembrar,
las lluvias, ¿no es cierto?, el comportamiento de la naturaleza, las aguas, ¿no es cierto?, las estaciones, y lo aplicaban bien, sin necesariamente tener un conocimiento previo, ¿no es cierto? Ahora, el conocimiento científico y el cristianismo, ¿no es cierto?, entendemos que en un periodo de la historia, ¿no es cierto?, entra en el oscurantismo. Porque, ¿a qué se refiere en el oscurantismo? ¿Ya? El oscurantismo fue la época, ¿no es cierto?, en que la Iglesia Católica prohibió el estudio de la Biblia, ¿ya? Y el prohibir el estudio de la Biblia también les quita de cierta manera la ciencia, ¿ya? Porque estas dos, de cierta manera, van de la mano. No podemos, ¿no es cierto?, apartar el comportamiento de la creación de Dios de la Escritura, ¿ya? Es algo imposible e ilógico, porque la ciencia, al final, es todo lo que Dios creó: el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento de los animales, el comportamiento de los átomos, de las células, de los cielos, de las constelaciones, de los planetas, todo lo que existe en la naturaleza, todo, incluso lo que el ser humano ha creado, todo está extraído o hecho de lo natural, de algo que Dios ya creó. Por lo tanto, todo tiene un componente y todo viene de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que la ciencia, ¿no es cierto?, se contradice, a menos de que la ciencia estipule y ponga reglas y ponga cosas, ¿no es cierto?, que contradigan lo que dice la Biblia, ¿ya? Y ya nos referimos al campo de la psicología, al campo del antropomorfismo, de la antropología, del estudio del ser humano, del comportamiento, desde cuándo es la concepción, desde cuándo un ser humano, ¿no es cierto?, es ser humano, y la ciencia empieza a cuestionar esas cosas, pero no va a la Biblia. La Biblia claramente nos da la respuesta, ¿no es cierto?, que es un ejemplo excelente de que el ser humano, ¿no es cierto?, ya es un ser humano desde el embrión, pero la ciencia busca, ¿no es cierto?, desmentir esas cosas con el fin de poder agradar, ¿no es cierto?, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Punto B. La Biblia había revelado muchas verdades científicas mucho antes de que los científicos la descubrieran, ¿ya? Claramente, imagínense, hablamos de Job, hablamos de Isaías, hablamos del mismo Génesis, que nos da a entender muchas cosas, muchos comportamientos de la naturaleza y muchas verdades científicas, verdades que son comprobables, ya sea tanto en el tema de la arqueología, en el tema científico, biológico, física. Acá el estudio me entrega algunos puntos, ¿no es cierto?, algunos procesos históricos que habrían cambiado si las personas hubieran tomado en cuenta a la Biblia, ¿ya? Entendemos, dice, la importancia de la sangre para la vida humana. Nos vamos a Levíticos 17:11. Dice: porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, ¿ya? Bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente, pero entendemos lo que dice primero, la declaración que dice: porque la vida de la carne está en la sangre, ¿ya? La sangre es la que hace que el ser humano pueda, ¿no es cierto?, vivir. Si usted, por ejemplo, un sentido, ¿no es cierto?, se pone un elástico acá, ¿no es cierto?, y le empieza a prohibir el paso de la sangre, su mano empieza a perder movilidad. Es un hecho ya obvio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá nos habla sobre el presidente George Washington, ¿ya? Tuvo una muerte prematura. Dice que la ciencia, ¿no es cierto?, para poder curar, ¿no es cierto?, los padecimientos de George Washington, se sometió a la conocida práctica médica denominada como la sangría, ya procedimiento que precisamente fue lo que le causó la muerte. Ya el proceso de la sangría, ¿no es cierto?, era, por ejemplo, si uno tiene una extremidad, ¿no es cierto?, con algún dolor, el proceso de la sangría, que era un proceso médico que se hacía en la antigüedad, era extraer la sangre. Se extraía sangre, se extraía sangre, se extraía sangre, hasta que, entre comillas, la persona se sintiera mejor, pero eso muchas veces provocaba la anemia, o incluso la muerte, que fue en el caso, ¿no es cierto?, de George Washington. Un procedimiento médico mal hecho desde el punto de vista de la ignorancia. Por lo tanto, y de haber tomado, ¿no es cierto?, y de haber entendido, ¿no es cierto?, Levítico 17:11, y de haber tomado en cuenta la Escritura, no tanto el autoconocimiento o el conocimiento humano, quizá esta persona se pudo haber salvado.
Como segundo punto dice el conocimiento de que la Tierra es redonda. Isaías 40:22, que ya lo leímos, ¿no es cierto?, que habla sobre el círculo de la Tierra. Por un tiempo, ¿no es cierto?, entendemos de que la ciencia creía también que la Tierra era plana. Ya muchos creían que la Tierra era plana y el que decía que la Tierra era redonda era conocido como un, no sé, un tipo loco o alguien que estaba ya, que no estaba en sus cabales. Entonces, todo este conocimiento, y si la gente hubiera basado su entendimiento en la escritura, ya, y bueno, en ese tiempo también entendemos de que muchos empezaron a ocupar el raciocinio y empezaron a crearse intelectuales de acuerdo al conocimiento científico, entre comillas, y empezaron muchos a alejarse también de lo que Dios decía. O si alguno creía en Dios, también llevaba una vida muy aparente. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, el haber entendido la escritura, hubiera podido agilizar, ¿no es cierto?, las exploraciones de los mares, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, partió, ¿no es cierto?, recorriendo, entendiendo de que, ¿no es cierto?, o muchos le dijeron que la Tierra era plana y que, ¿no es cierto?, que cuando avanzara, él al final iba a llegar a un borde y se iba a caer como en un precipicio infinito, que se puede decir. Entonces, esta teoría de la Tierra plana era relacionada muy bien a las supersticiones, ya que lamentablemente mantuvieron a muchos científicos en esa ceguera. En el punto 3 entendemos el conocimiento de que, ¿no es cierto?, mucho azúcar, aspecto de la nutrición, ¿ya? Especialmente el azúcar refinado, ¿ya?, puede ser malo para la salud. Esto lo podemos encontrar en Proverbios. Proverbios 25, 27. Dice, comer mucha miel, dice, no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. De acá hace claramente una comparación, pero también hace referencia sobre el comportamiento y la nutrición del ser humano. O sea, hace una advertencia, dice que la miel y el jugo de uva, ¿no es cierto?, contienen muchas vitaminas, ¿ya?, y nutrientes beneficiosos, pero también contienen azúcares. La Biblia no prohíbe claramente el uso, ¿no es cierto?, de estas sustancias, o de la miel, ¿no es cierto?, del jugo de uva, simplemente que advierte sobre el abuso de ellos, así como también respecto al vino, respecto a otras cosas, ¿no es cierto? Eh, pero, ¿no es cierto?, el haber entendido y el haber, ¿no es cierto?, confiado, ¿no es cierto?, en la Biblia, en la credibilidad, ¿no es cierto?, de este versículo, claramente hubiera evitado, ¿no es cierto?, que muchos padeciesen enfermedades, ¿cierto? Hay cosas que son claramente inevitables, pero al punto al que quiero llegar antes de pasar al segundo punto, es que la Biblia en sus versículos ya traía muchos adelantos con respecto a conocimientos científicos, cosa que si el ser humano se hubiera empeñado, ¿no es cierto?, en estudiar, se hubiera empeñado en querer descubrir, en querer entender de qué se trataba, ¿cierto?, pudo haber ido mucho más allá, pudo haber adelantado muchas cosas. La confiabilidad arqueológica de la Biblia es el segundo punto. Hay un punto que igual me entusiasma mucho porque me gusta también en lo personal la historia, me gusta mucho la arqueología, ver documentales y etcétera. Dice que las más grandes pruebas externas acerca de la confiabilidad de la narrativa bíblica se derivan de las palas de los arqueólogos. ¿Ya? Acá voy a citar, ¿no es cierto?, algo que dice: en ningún momento, ninguno de los descubrimientos arqueológicos ha contradicho ninguna de las referencias bíblicas. Gran número de descubrimientos arqueológicos que se han llevado a cabo confirman claramente y hasta con detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, la correcta evaluación de las descripciones muy a menudo han guiado a descubrimientos sorprendentes. O sea que la escritura ha guiado a arqueólogos, a científicos, a descubrir y encontrar cosas que de alguna u otra manera quizá habría sido mucho más difícil. Entonces la arqueología demuestra que la Biblia exhibe, ya, acá voy a tomar algunos puntos, ¿no es cierto? Como punto A, la confiabilidad topográfica, ¿ya? ¿A qué se refiere con topográfica? La topografía tiene que ver con el asentamiento de la tierra, ¿ya? Y es evidente que las localidades bíblicas están donde la Biblia dice que está, ¿ya? O sea, se refiere a ubicaciones, ¿ya?
Cuando usted, por ejemplo, ha escuchado hablar de un mapa topográfico, va a entender, ¿no es cierto?, que ese mapa va a encontrar mucho detalle o mucha localización. No va a ser simplemente un mapa, ¿no es cierto?, plano, sino que va a tener mucho más detalle, ¿ya? Hay también otros tipos de mapa que le entregan superficie, que eso también lo vamos a ver más adelante, geográfico, ¿ya? Pero aquí vamos a ver lo que es topográfico, ¿ya? O sea, que tiene que ver con los lugares. Y nos entrega algunos ejemplos de descubrimiento. Por ejemplo, dice el descubrimiento de más de 15.000 tablillas de barro al norte de Siria, que son conocidas como las tablillas de Ebla, ¿ya? Que es de los años 1970, que tiene que ver con un reino que existió alrededor del año 2300 a.C. Esta tablilla de Ebla, ¿no es cierto?, tiene 5 ciudades que menciona Génesis 14, ¿ya? Y las menciona en el orden bíblico. Hasta entonces la existencia de estas ciudades, ¿no es cierto?, había estado, ¿no es cierto?, en duda. O sea, muchos pensaban que todo esto era ficticio. O sea, lo que decía Génesis 14, hasta ese descubrimiento de esas tablillas se tenía tomado como ficticio. Dice, estas tablillas mencionan a Urusalima, que se entiende como Jerusalén, y a Ebrium, o Eber, el bisnieto de Sem, ya en varias ocasiones. O sea, que menciona a personajes que salen también en la Biblia. En 1936, las minas de oro de Salomón fueron localizadas en Arabia Saudita. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Reyes. Primera de Reyes 9:28. Que nos dice, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. ¿Ya? Como otro ejemplo también encontramos, dice que a finales de los años 1920, unos arqueólogos descubrieron la existencia de muchas ciudades en la desolada región del sur del Valle del Jordán, ¿ya? Probando que esta área, ¿no es cierto?, era otra exuberante. Génesis 13:10. ¿A qué se refiere con estas ciudades al sur del Valle del Jordán? Bueno, si usted se acuerda, ¿no es cierto?, de la historia de Abraham y Lot, cuando se dividieron las tierras, y Abraham le pregunta, bueno, Lot, ¿qué tierra vas a querer? Y Lot decide, ¿no es cierto?, ese valle maravilloso que se veía, que era como verde y que tenía mucha abundancia. Bueno, a eso se refiere. Y también se refiere a ese descubrimiento de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Sí, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron, ¿no es cierto?, encontradas en el sentido arqueológico. Como punto B, encontramos la confiabilidad geográfica. Cualquier visitante, ¿no es cierto?, a la Tierra Santa encontrará un desierto donde la Biblia dice que hay un desierto. Si la Biblia dice que en esta parte hay montañas, va a haber una montaña. Y así donde la Biblia dice que hay ríos, va a haber ríos. Cuando hablamos de confiabilidad geográfica, hablamos de la naturaleza del lugar, ¿ya? O sea, de la composición. Es una composición inmutable, ¿no es cierto? Que es como, de cierta manera, no tiene, ¿no es cierto? No es como algo que vaya a perecer, no es como una zona verdosa, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un año puede estar, ¿no es cierto?, con bosque y el otro año no. O sea, es algo inalterable, de cierta manera. ¿Por qué digo inalterable? Digo porque la naturaleza, ¿no es cierto?, de las tierras en Medio Oriente siempre es rocosa o desértica. Por lo tanto, para una persona que viaja allá va a ser mucho más sencillo poder encontrar las ubicaciones. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que nos entrega, dice que las llanuras de Jezreel, ¿ya?, las cuales figuran en la profecía bíblica y en la futura batalla de Armagedón, realmente existen, ¿ya? Ya. Este valle de Jezreel es, supone que, ¿no es cierto?, podemos entender que en una parte está el mar y hay un cordón montañoso, ya, en esa parte, para llegar, ¿no es cierto?, al Jordán, ¿cierto? Acá podemos ver que está el mar Mediterráneo, cordón montañoso, y acá podemos ver que está el Jordán. Bueno, el valle de Jezreel es una hendidura entre las montañas, ¿no es cierto?, que es como un riachuelo que corre por donde se puede pasar del mar Mediterráneo hasta el valle del Jordán, ya sin tener la necesidad de cruzar las montañas. Por lo tanto, dentro de lo que se consideraría, ¿no es cierto?, una estrategia de guerra, ¿no es cierto?, o en términos tácticos, ¿no es cierto?, eso sería
de cierta manera, un terreno ventajoso. En 1976 dice que el autor de las notas de esta lección viajó muy extensamente, ¿ya? En forma privada, o sea, el autor del libro, viajó a Grecia, Turquía, Israel, Egipto, ¿ya? Y como parte de su travesía también quiso seguir los pasos de Pablo, ¿ya? O sea, los viajes de Pablo, usando únicamente su Biblia como guía turística, ¿ya? Usando la palabra. Por ejemplo, visitaba las ruinas de Filipo, ¿ya? Visitando esta ruina dice que le solicita al encargado del sitio que le diera las direcciones para llegar al río. El hombre que estaba ahí obviamente no sabía de ningún río, pero empezó a preguntar, ¿no es cierto?, a las personas del alrededor y dio con un riachuelo. Obviamente no era un río, ya por los tiempos, ¿no es cierto?, van avanzando, quizá ese río ya no era un río, sino que era un riachuelo, pero la ubicación calzaba, ¿no es cierto?, con lo que le entregó la Biblia. Dice que una de las más preciadas posesiones que el autor posee es una fotografía de él arrodillado cerca de ese río lleno de sedimentos, ¿ya? En donde fue bautizada Lidia, el relato que sale en Hechos capítulo 16, ¿ya? Por lo tanto, confiabilidad geográfica, o sea, todas las ubicaciones, ¿no es cierto?, que nos entregue la Biblia, los viajes de Pablo, ¿no es cierto?, que se dice que Pablo viajó 3 kilómetros, 30 kilómetros hasta llegar a una montaña. Si usted lo hace hoy en día, puede hacerlo perfectamente y se va a dar cuenta que si va a pie, va a demorar lo mismo que se demoró Pablo, por así decirlo. O si va, ¿no es cierto?, eh, si es que va ¿no es cierto?, en camello o lo que sea, va a demorar la misma cantidad que se demora Pablo, por tanto hay una confiabilidad geográfica, ¿ya? Las ubicaciones, las distancias, las montañas, los ríos, los valles, todo eso va de acuerdo al relato bíblico, a la narrativa bíblica, ¿ya? Como punto C está la confiabilidad etnológica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con etnológica? ¿Ya? La etnología es el estudio de la sociedad y de una cultura, ¿ya? De un pueblo determinado. Por ejemplo, está la etnología, ¿no es cierto?, del pueblo chileno, la etnología del pueblo argentino. Cada quien tiene su formación cultural, su historia social, ¿no es cierto?, sus presidentes, su forma, ¿no es cierto?, de sus bailes típicos, comidas típicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura y con la formación, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, hay una confiabilidad etnológica, ¿ya? El árbol genealógico de las naciones en Génesis 10 y las diversas migraciones mencionadas en la Biblia han sido verificadas. Los orígenes de ciertas gentes, sus costumbres, sus reyes y periodos de servidumbre y de victoria, todos han sido verificados por la arqueología. ¿Ya? Entendemos de que, si bien, ¿no es cierto?, la Biblia se centra en el pueblo de Israel, se nos presenta también otros pueblos, ¿ya?, que están aledaños al pueblo de Israel. Ya, en el descubrimiento, ¿no es cierto?, arqueológico, como les mencioné, ¿no es cierto?, los tiempos de servidumbre de los reyes, los tiempos de los reinados, las caídas de los imperios, ¿ya?, calzan con los tiempos, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no es cierto?, en el que fue encontrado, ¿ya? Y calzan con el relato, ¿cierto? O sea, cada, ¿no es cierto?, pueblo, cada reino, cada imperio lleva una historia, ¿no es cierto? O sea, el imperio asiático, romano, chino, ¿no es cierto?, tiene su historia y esta calza también con el relato bíblico, o sea, calza en los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, ya ha sido demostrada la ascendencia de los hebreos de Mesopotamia a través de Abraham. Ya las excavaciones de Ur han demostrado que era la ciudad idólatra y pagana descrita así en Josué 24:2. ¿Ya? Existen las excavaciones. Si usted, por ejemplo, va a internet y usted pone Ur, ¿no es cierto?, de los caldeos, o excavación arqueológica de Ur, lo va a encontrar y le va a salir ahí también los asentamientos de la ciudad, ya que ahora son casi puras murallas pequeñas, ¿no es cierto?, de piedra por el tiempo, ¿ya? Pero sí se encontró material y se puede verificar que era una ciudad idólatra y pagana. El otro ejemplo es las excavaciones realizadas por Hugo Winkler en Asia Menor, probando la existencia de un vasto imperio eteo. Ya entendemos de que los eteos, muchos pensaban que o los hititas, ya, muchos pensaban que este era un pueblo, ¿no es cierto?, ficticio, ya. Pero
gracias a este señor hubo Winkler, ¿no es cierto?, en Asia Menor, se probó la existencia del imperio eteo, o el imperio, ¿no es cierto?, hitita, ya que era un pueblo guerrero, ya bélico, que era enemigo también de Israel. Se menciona, ¿no es cierto?, varias veces en el Antiguo Testamento y muchos lo habían considerado como un pueblo ficticio. Está también la confiabilidad cronológica de los descubrimientos arqueológicos que involucran civilizaciones contemporáneas han dado muchas evidencias que apoyan los eventos bíblicos, otros eventos y las circunstancias involucradas. Entendemos de que el pueblo de Israel, la época de los reyes, ¿no es cierto?, la esclavitud en Babilonia, después, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, los hebreos, ¿no es cierto?, bajo el Imperio Romano, la persecución de los cristianos. Todo eso ya está registrado no solamente por la Biblia, sino que está respaldado por historiadores científicos, o sea, historiadores, perdón, que recolectaron, ¿no es cierto?, toda esta información alrededor, ¿no es cierto?, del pasar, ¿no es cierto?, de los tiempos, ¿ya? Iban recolectando esa información y eso, ¿no es cierto?, que se descubre hoy en día, va calzando, ¿no es cierto?, con lo que podemos encontrar en la escritura, ¿ya? Por ejemplo, un hecho mucho más, no va tanto del Antiguo Testamento, que va, por ejemplo, de acuerdo más a la época actual. Lo encontramos, por ejemplo, en Flavio Josefo, que era un historiador, ¿no es cierto?, judío, o sea, era un judío, ¿no es cierto?, que fue esclavizado por Roma, ¿no es cierto? Él se entrega voluntariamente a los romanos para, de cierta manera, hacerle de servicio, ¿no es cierto? Y cuando ya es parte del Imperio Romano, él también describe cuando, ¿no es cierto?, el templo fue, ¿no es cierto?, destruido, el templo de Jerusalén, que Jesús, ¿no es cierto?, lo dice, ¿no es cierto?, en los evangelios, y dice el tiempo, ¿no es cierto?, y calza justo el tiempo, que es el año 70, creo el año 70 después de Cristo, y justo, ¿no es cierto?, si uno va a la historia, y este historiador, ¿no es cierto?, Flavio Josefo, describe justo en el tiempo que sucede, o sea, calza justamente con lo que sale en el relato bíblico, con lo que Jesús dijo. Por lo tanto, muchas personas externas o agentes externos que fueron recopilando la historia, ¿no es cierto?, va calzando, ¿no es cierto?, con lo que dice la Biblia. Gente que de ninguna manera, ¿no es cierto?, quizá quería aportar o dar, ¿no es cierto?, evidencia de la vericidad, ¿no es cierto?, o de la veracidad bíblica, perdón. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que nos entrega es que Lucas ha sido frecuentemente atacado con base en inexactitudes históricas. Dice especialmente en lo concerniente al nacimiento de Cristo, ¿ya? Los descubrimientos han demostrado que los romanos tenían censos regulares cada 14 años, que Quirinus era el gobernador de Siria alrededor del año 7 a.C., que esto lo podemos encontrar en Lucas 2, del 1 al 3, y que los procedimientos romanos para conducir un censo, descrito en un documento de papiro descubierto en Egipto, ¿cierto?, requería el retorno de toda la gente a sus tierras natales. ¿Ya? Acá lo que podemos ver, ¿no es cierto?, lo que encontramos es que hay muchos que querían, ¿no es cierto?, decir que Lucas estaba de cierta manera equivocado, ¿ya? Pero que estos hallazgos arqueológicos al final terminaron respaldando, ¿no es cierto?, el relato de Lucas, que encontramos en Lucas, ¿no es cierto?, capítulo 2, 1, 3. Acá encontramos algo muy bueno en este segmento, porque la ciencia, ¿no es cierto?, y las personas se empeñan, ¿no es cierto?, en querer como quitar, ¿no es cierto?, o decir, no, Lucas está equivocado, Lucas se equivocó, la Biblia se equivoca, por lo tanto no es cierto, no es real. Pero, por ejemplo, si vamos a Lucas, en lo que les quiero mostrar, si uno busca la información, por ejemplo, en internet, si usted lo googlea o lo busca en un libro de historia y investiga a este señor Quirinius, ¿no es cierto? No me quiero tampoco involucrar mucho, sino que es algo rápido. Lucas 2, del 1 al 3, esto dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, ¿ya?, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, ¿ya?
Acá nos habla, ¿no es cierto?, de Quirinios. Si usted, por ejemplo, investiga con respecto a Quirinios, ¿ya? Era el gobernador de Siria alrededor del año 7 a.C. ¿Ya? Hay un periodo, ¿no es cierto?, donde él instaura este censo, ¿ya? Acá dice, en el capítulo dice, este primer censo se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Muchos piensan que lo que quiere decir Lucas acá es que ese censo estaba, ¿no es cierto?, como promulgando desde ese entonces, sino que el censo, ¿no es cierto?, ya se estaba llevando mucho tiempo atrás, ¿ya? Fíjese que dice, romanos tenían censos regulares cada 14 años. O sea, cada 14 años se cumplía un censo, ¿no es cierto?, para ver bueno, la cantidad de niños que había, ¿no es cierto? Bueno, esto hacía cada 14 años, pero muchos dicen que Lucas se equivoca porque piensan que él está adecuando el censo al tiempo actual. Pero si uno pone atención en la escritura, no es lo que quería decir Lucas. ¿Ya? Lucas en realidad lo que quiere decir es que se hacía un censo. ¿Ya? En la parte E dice confiabilidad histórica. Muchos de los eventos registrados en la escritura, dice, al igual que las personas, lugares y naciones, han podido ser verificados por inscripciones y monumentos. ¿Ya? Uno de los ejemplos que más me gusta es un monumento que todavía está ya quizá medio morir saltando, como se dice vulgarmente, que es al Dios no conocido. Si uno va a Grecia, ¿no es cierto? Es lo que Pablo, ¿no es cierto?, vio que era un monumento que decía al Dios no conocido. Todos los dioses tenían un monumento, pero había uno que era el Dios no conocido. Bueno, un Dios que, ¿no es cierto?, era un Dios vivo, pero que no lo conocían, ¿no es cierto?, pero que funcionaba y era real, ya para los griegos, porque lo habían visto a través de los discípulos. Dice, entonces, la confiabilidad histórica, ya hay, ¿no es cierto?, lugares, monumentos y cosas, naciones, ¿no es cierto?, que nos entregan estas pruebas. ¿Ya? Cuando hablamos de credibilidad de la Biblia, es un poco, quizá es un poco difícil, ¿no es cierto?, confundirse en el aspecto cristiano, ¿cierto? Como les dije anteriormente, la credibilidad de uno es el confiar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en lo que Él me dice, ya que eso viene desde la fe, que nos pone Dios mismo en nosotros para poder creer, ¿cierto?, en la Escritura. Y lo otro es una credibilidad más dura, ¿ya? Como es el ejemplo un poco como del detective, ¿no es cierto? Una persona, bueno, me dice tal cosa y yo lo voy verificando de acuerdo a las pruebas que voy encontrando o a las pruebas que me van presentando. Bueno, esta persona dice la verdad, su narrativa es cierta, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta evidencia, de acuerdo a esta otra evidencia, ¿cierto? Por lo tanto, esta credibilidad bíblica no solamente viene desde la fe, sino que va desde algo más físico y se afirma mucho más cuando hay pruebas, ¿no es cierto?, que son reales, ¿cierto? La confiabilidad histórica dice un sello descubierto en Tepe Caure, en Irak, ¿ya? Que fue fechado, ¿no es cierto?, 3000 antes de Cristo, que nos muestra este sello, ¿ya? Aparecen tres personajes de Génesis, una mujer, un hombre y una serpiente, ¿ya? Y un sello muy similar fue encontrado en Nínive. Aparte de este ejemplo también encontramos lo que son los sumerios, ¿ya? Los sumerios, por ejemplo, eh, en su descripción, ¿no es cierto?, del origen del hombre, ¿ya? Ellos afirman que el origen del hombre viene desde arriba, viene desde los cielos, ¿ya? Hay muchos científicos que han sacado teorías ya absurdas con respecto a los extraterrestres y que hubo una intervención, ¿no es cierto?, extraterrestre y otras cosas, pero si uno, ¿no es cierto?, ve las tablillas, las entiende o sea, si usted se da el tiempo, ¿no es cierto?, de buscar las tablillas sumerias, ¿no es cierto?, eh, va a ver, ¿no es cierto?, que también hay una especie de concepción y que nos relata sobre el origen del hombre muy parecido a lo que sale en Génesis. Parecido si es que no igual. Otro ejemplo también es el descubrimiento de un fuerte, ¿no es cierto?, construido en el Sinaí por el rey Josafat, ¿ya? Que también, ¿no es cierto?, tenía inscripciones, ya como especie de jeroglíficos que nos hablaban un poco de la historia de Israel y que mencionan, ¿no es cierto?, a Abdías, ¿ya? Como otro ejemplo también encontramos las caídas de las paredes de Jericó, ya la presencia de los hebreos en Egipto, la existencia de Nabonido en Babilonia, ya. Todas estas cosas de cierta manera son hallazgos arqueológicos que nos comprueban la historicidad, ya. Nos comprueba también, si nos vamos a hilar más fino, ¿no es cierto?,
el estudio de la piedra, ¿no es cierto?, en la que fue encontrada, se puede ver la cantidad de años que tiene, el lugar, ¿no es cierto?, donde fue encontrada, la calidad de la piedra, en qué calidad fue encontrado, los dibujos, con qué material fue hecho, tantas cosas, ¿no es cierto?, que se pueden sacar a lo mejor de algo muy pequeño y que podemos entender de cierta forma mucho mejor la historia bíblica, ¿ya? Ese es el otro punto al que quiero llegar. La Biblia y la ciencia son dos cosas que se pueden complementar de una manera hermosa y magnífica. La ciencia, de cierta manera, nos va a ayudar, la ciencia real, ¿cierto? Lo que entendemos, el estudio ya consciente y un estudio no mentiroso de la ciencia, nos va a ayudar a entender mucho mejor la Biblia, ¿ya? Si nos apoyamos en otros relatos históricos de Roma, en otros relatos históricos, no sé, de Babilonia, de hallazgos históricos arqueológicos, y que nos van a describir a lo mejor relatos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la Biblia y a lo mejor nos van a dar muchos más detalles, ¿ya? Con respecto a lo que le pasó al pueblo hebreo en Egipto, ¿no es cierto?, con aspectos de Babilonia y tantas cosas, ¿no es cierto?, que a lo mejor respaldan el estudio de la Biblia. Eh, como digo, se deben complementar de manera maravillosa y hermosa y al final respalda la credibilidad de la Biblia. O sea, hay muchas historias. Hay una historia que es muy hermosa, que si es que la pueden encontrar, ¿no es cierto?, que habla sobre, ¿no es cierto?, habla sobre el manto sagrado. Es un hombre, ¿no es cierto?, que estaba muy obsesionado con querer saber si ese manto sagrado realmente correspondía a Jesús. Lo estudió, vio su comportamiento, creó un programa, ¿no es cierto?, en el computador, ¿no es cierto?, para poder escanear, ¿no es cierto?, el manto sagrado, lo hizo 3D, lo dio vueltas, un estudio de tantos años. Al final lo que logró ese hombre fue convertirse a Cristo. Cuando reveló realmente, ¿cierto?, ese estudio 3D que hizo, reveló el aspecto de Jesucristo, ¿cierto?, cómo se supone que debía haber sido. Él entendió de que al final toda esa investigación, todo lo que hizo, todo lo que estudió, ¿no es cierto?, era con el fin de poder decir, mire, este no es Jesús, es lo que él quería, es lo que él quería lograr, quería descartar, ¿no es cierto?, la existencia de Jesús, quería borrar y descartar la resurrección de Cristo. Pero al final lo que logró fue su conversión. O sea, al final el documental, que cuando uno lo ve, ese hombre termina llorando y termina de cierta manera dando la gloria a Dios por haber de cierta manera visto y experimentado a Cristo. Por lo tanto, por más que al final que la ciencia o que uno busque, ¿no es cierto?, o que la gente busque, ¿no es cierto?, tratar de descartar la escritura, la ciencia al final lo único que van a lograr es poder encontrar más a Dios, van a encontrar a Cristo, porque al final todo, ¿no es cierto?, como decía Pablo, toda la creación, todas las cosas dan testimonio de Dios y todas las cosas dan testimonio de Cristo. Por lo tanto, el estudio de la ciencia no nos va, no nos va a descartar, ¿no es cierto?, la escritura y viceversa, ¿cierto? El estudio de la escritura nos van, ¿no es cierto?, a desechar la ciencia. Todo viene de Dios y todo va a Dios de nuevo también. Eh, por lo tanto, el fin, ¿no es cierto?, de este estudio de la credibilidad, ¿no es cierto?, ya el punto era el último, ¿no es cierto?, la confiabilidad histórica era el último punto. Todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, todos los versículos, ¿no es cierto?, que respaldan, ¿no es cierto?, la credibilidad, ¿no es cierto?, de la narrativa. Tratemos de que no hay ningún versículo que sea algo, ¿no es cierto?, fuera de lugar, a menos que la misma Biblia lo describa como algo sobrenatural. Cuando hay un milagro, ¿no es cierto?, la Biblia lo aclara, ¿cierto?, que este era un hecho sobrenatural, que la gente se impresionaba, que la gente, ¿no es cierto?, quedaba anonadada, quedaba, ¿no es cierto?, impactada, lo describe, y cuando es un hecho natural también lo describe. Por lo tanto, hay una lógica dentro de la narrativa bíblica. A pesar de que hay hechos sobrenaturales, ¿no es cierto?, que uno obviamente los cree por fe, como la resurrección, la creación, ¿no es cierto?, del universo, la Trinidad, ¿no es cierto?, son cosas que uno tiene que creer por fe. Hay otros hechos históricos y hechos, ¿no es cierto?, científicos que uno puede ya comparar, ¿no es cierto?, con la ciencia, y de esa manera uno también puede defender, ¿no es cierto?, la Escritura, defender el Evangelio, defender la palabra del Señor, ya con otras personas que a lo mejor intentan, ¿no es cierto?,
son sacar o tratar de, ¿no es cierto?, buscar, ¿no es cierto?, la quinta pata al gato, como por así decirlo vulgarmente, para descartar la confiabilidad de los relatos históricos. Espero, hermanos, que este estudio haya sido de bendición, haya sido de firmeza también para muchos. Para mí lo ha sido grato presentarles este estudio, me ha gustado mucho y espero que lo hayan podido entender. Es interesante igual que puedan también ir, si quieren, estudiándolo más a fondo, pueden ver el video otra vez, ir buscando los versículos, ir anotando también, ir apuntando para que esto pueda ser útil ya para su vida como cristiano. Espero que hayan podido entender, hayan podido, ¿no es cierto?, aprender, así como también lo hice yo. Les mando un gran abrazo, hermanos, que el Señor los bendiga.